Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con la serie de ejercicios de equilibrio de cuerpos en condición de equilibrio, veamos este ejemplo, donde vamos a calcular las tensiones de un sistema de conexiones. Para este caso vamos a aplicar una combinación de lo que es teorema de Lamy y también lo que es sumatoria de fuerzas. El ejercicio dice, hallar las tensiones de todas las cuerdas para que el cuerpo esté en equilibrio. Si el peso de la jaula con las piedras es de 5000 newtons y el ángulo de B a D es de 40 grados respecto a la horizontal. Muy bien, veamos un poco más detallado el gráfico. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos nuestro sistema conectado. Vemos que hay varias cuerdas y es bueno nombrar las cuerdas o las tensiones que van a generar cuando separemos los cuerpos. Tenemos la tensión 1, es la tensión horizontal. Luego tenemos la tensión 2 que está conectando el punto A con el punto E. La tensión 3, la inclinada del punto A al punto B. Tenemos la tensión 4 que va del punto B al punto C. Tensión 5 del punto B al punto D. 5 tensiones que hay que calcular. Sería bueno que podamos separarlo mediante diagramas de cuerpo libre independientes. Para eso, ¿qué tenemos? El diagrama de cuerpo libre 1 sería el cuerpo que está sosteniendo. Vamos a calcular esto como diagrama de cuerpo 1. Tenemos el diagrama de cuerpo libre número 2, que sería el nudo A, que compone de 3 cuerdas. Diagrama de cuerpo libre número 3, también 3 cuerdas, el nudo B. 3 diagramas de cuerpo libre, 3 pasos que hay que resolver, 3 condiciones que hay que cumplir. Muy bien, continuamos. Para el diagrama de cuerpo libre 1, tenemos nuestra jaula con las piedras que están colgando. Para esto nosotros dibujamos nuestros ejes de coordenadas. Eje X, eje Y. El peso siempre va hacia abajo, W. Separamos la cuerda, aparece la tensión 1. ¿Qué datos tenemos? Yo tengo ya conocido el peso. Muy bien, eso me ayuda bastante. ¿Por qué? Se simplifica algún paso. ¿Ya? No tenemos que calcular el peso ya. El peso de la jaula es de 5000 newtons. Ahora, si yo aplico lo que es la sumatoria de fuerzas en el eje Y, vean, solamente tenemos dos fuerzas, peso y tensión 1. Tensión 1 es positiva, ¿por qué? Va hacia arriba, menos el peso, ¿por qué? Porque va hacia abajo, está en el eje Y negativo, por eso es menos. No hay más fuerzas, las dos, tensión 1 y peso, igualamos a 0. Para que esté en equilibrio tiene que cumplir esta ecuación, tiene que cumplir esta condición, ¿no? Despejamos, tensión 1 es igual al peso, reemplazo valores, ya conozco el peso, por tanto, la tensión 1 es de 5000 newtons. Ese es el valor de la tensión 1. Para el diagrama de cuerpo libre número 2, recuerden, tenemos nuestro nudo. En este nudo hay tres tensiones. Tensión 1, que es en función al peso y es dato, 5000 newtons. Tensión 2, que va a conectarse con la pared. Tensión 3, que va a conectarse con el otro nudo. ¿Qué datos tenemos? Bueno, primero las incógnitas. ¿Cuánto vale la tensión 2? ¿Cuánto vale la tensión 3? Aquí vamos a aplicar lo que es la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué? Yo conozco la tensión. Entonces, tengo que empezar a calcular lo que es tensión 2 y tensión 3. Bueno, vamos a calcular las tensiones. Para eso, como hemos dicho, vamos a descomponer cada fuerza en sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. La tensión 1, perdón, la tensión sin 3 está acá, la de amarillo. Descomponemos componente horizontal y componente vertical respecto al ángulo de 60 grados. La componente horizontal va a ser tensión 3 por el coseno de 60, que es su ángulo. La componente vertical va a ser tensión 3 por el seno de 60. Ahí. Cateto adyacente es coseno, cateto opuesto es el seno. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? En este caso vamos a usar sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Qué fuerzas hay en el eje X? Bueno, en el eje X tenemos tensión 3 coseno de 60 y tensión 2. En el otro lado, ¿qué vamos a tener? Sumatoria de fuerza en el eje Y. ¿Qué fuerzas hay en el eje Y?
tensión 3, seno de 60, y hacia abajo tensión 1, directamente que su valor es 5000 newtons. Tenemos las dos ecuaciones y vamos a usar ambas para poder calcular tensiones. Bien, vamos a aplicar la sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Qué fuerzas se aplican sobre el eje Y? Tenemos la tensión 3, seno de 60, hacia arriba, hacia abajo, tensión 1. No, solamente esas dos fuerzas. Esta está inclinada, hemos tenido que descomponer en vertical y horizontal. La tensión 2 es horizontal, nada que ver. Por tanto, ¿qué va a entrar? Tensión 3, seno de 60 positivo, porque está en el eje Y positivo, menos en el eje Y negativo, tensión 1. Igualamos a 0 porque no hay más fuerzas. Conozco tensión 1, no conozco tensión 3, despejo la tensión 3. Tensión 3 va a ser igual, tensión 1 sobre el seno de 60. Estaba multiplicando aquí el seno de 60, se viene a dividir, ¿no? Obtenemos, después de reemplazar valores, una tensión 3 de 5773,503 newtons. De esta manera, usando sumatoria de fuerza en el eje Y, hemos calculado la tensión número 3. Continuamos con la sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Qué vamos a tener? Solo las fuerzas en el eje X. Tensión 2 en el eje X positivo, tensión 3 por coseno de 60 en el eje X negativo. Tensión 2, positivo, X positivo, menos, está en el eje X negativo, tensión 3, coseno de 60. No hay más fuerzas, igualamos a 0. Despejamos la tensión 2, que va a ser igual a la tensión 3 por el coseno de 60. Reemplazamos valores y obtenemos una tensión de 2886,752 newtons. ¿De dónde sale? Pues multiplicamos 5773,503 por el coseno de 60. Y ya tenemos la tensión número 2. Hasta ahora hemos calculado tensión 1, tensión 2 y tensión 3. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre número 3 en el siguiente nudo, ya en el nudo B. Tensión 3, acabamos de calcular. Nos faltaría calcular tensión 4 y tensión 5. Son las que vamos a tener. Para esto vamos a usar el teorema de Lamy. El teorema de Lamy, recuerden que estamos relacionando las tensiones con sus ángulos opuestos. Por eso necesitamos calcular los ángulos. ¿Qué ángulos tenemos? Como primer dato, que forma 40 grados la tensión 5 con la horizontal. Muy bien. La tensión 3 con la horizontal forma 60 grados. Proyectando esto que vamos a tener, se viene acá. Tengo 60 grados. Complementos. Si esto es 60 y es un triángulo, aquí tengo 90 y aquí sería su complemento, que serían 30 grados. ¿Por qué? La suma de los ángulos internos siempre tiene que darme 180 grados. Con esto podemos empezar a calcular los ángulos. El ángulo alfa va a ir de la tensión 3 a la tensión 4. ¿Cómo calculamos? Este ángulo de rojo es 30 grados más el ángulo recto que tengo aquí me va a dar todo el ángulo alfa. Por tanto, alfa es 90 grados, el ángulo recto, más 30 grados, que sería este ángulo de rojo, que es un complemento, ¿no?, de la tensión 3. El ángulo alfa sale 120 grados. Muy bien. El ángulo beta, en este caso, se calcula desde la tensión 3 a la tensión 5. Directamente es la suma de estos dos ángulos internos que tenemos, 60 grados y 40 grados. El ángulo beta me sale 100 grados. Por último, el ángulo gamma, de la tensión 4 a la tensión 5. ¿Cómo vamos a calcular? Bueno, hay dos maneras. Puedo calcular con el complemento, bueno, con este ángulo recto, 90 grados, más su complemento de acá. O simplemente restar a una media vuelta, que sería 180 grados, restamos los 40 grados. Me parece más sencillo restar 180 menos 40 grados. Recuerden, desde un extremo al otro extremo sería 180 grados. Restamos 40, sería un total de 140 grados. Ya tenemos alfa, beta y gamma. Siempre hay que verificar los ángulos. La suma de los tres ángulos tiene que darme 360 grados. Alfa 120, beta 100 grados y gamma 140 grados. Sumamos los tres, tiene que darme 360 y sí me da los 360 grados.
Recién puedo continuar, porque si fallan los ángulos, pues todo va a estar mal. Lo bueno es que está. Vamos a formar ecuaciones. Recuerden formar ecuaciones siempre. Tensión con su ángulo opuesto. Tensión 3 sobre seno de gamma. La tensión 3, su ángulo opuesto es el gamma. Tensión 4, seno de beta. ¿Por qué? Aquí está la tensión 4, su opuesto es el beta. Muy bien. Para tensión 5, su opuesto será el alfa. Ordenamos estas ecuaciones. Vamos a tensión 3, seno de gamma, tensión 4, seno de beta, y tensión 5, seno de. Con los datos de ángulos alfa, beta, gamma y la tensión 3 conocida, podemos calcular la tensión 4. ¿Cómo? Tensión 3 sobre seno de gamma, tensión 4 seno de beta, tensión 5 sobre seno de alfa. La ecuación principal. Agarramos dos equivalentes, por ejemplo, tensión 3 y tensión 4. No conozco tensión 4, despejo la tensión 4. Tensión 3, seno de beta sobre seno de gamma. Muy bien. Reemplazo valores. Tensión 3, 5773,503 por el seno de beta, 100 grados, sobre seno de gamma, 140 grados. Muy bien, se obtiene la tensión 4 de 8845,520 newtons. Esta es la tensión 4. Ya calculamos ahora la tensión 4. Solamente nos falta una tensión. Muy bien, tensión 5. Tensión 3, seno de gamma, es igual a tensión 5 sobre el seno de alfa. Despejo la tensión 5. Tensión 3, seno de alfa sobre el seno de gamma. Reemplazo valores. Y obtengo la tensión 5. 7778,620 newtons. ¿De dónde sale? Pues del cálculo de 5773,503 newtons por el seno de 120 dividido entre el seno de 140. De esta manera hemos calculado la tensión número 5. Lo que nos falta solamente es responder y ver qué cuerdas y qué tensiones tienen sus valores. Por ejemplo, tensión 1, que es esta cuerda de acá, vale 5000 newtons. Tensión 2, entre el nudo A y el nudo E, vale 2886,752 newtons. Tensión 3, del nudo A al nudo B, su valor es de 5773,503 newtons. Tensión 4, del nudo B al nudo C, 8845,540 newtons. Por último, la tensión 5, 7778,620 newtons. De esta manera hemos podido terminar el ejercicio. Espero que esté claro. Si hay alguna duda, no olviden dejar en comentarios. Hasta otra oportunidad.